bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo de peticiones, ya que hay suficientes como para hacer un vídeo completo. Así que bueno, pues vamos a empezar en este caso por Berkeley. Y bueno, pues en este caso, en estas ocasiones voy a ir al grano. Vamos a hablar de zonas clave para los valores, tanto por arriba como por abajo, y sobre todo en gráfico semanal, ya que es donde bueno, pues tiene y marca esas zonas importantes, tanto en el gráfico semanal como en el mensual. En el gráfico diario, bueno, pues el más corto plazo, los niveles importantes están en el gráfico semanal y mensual, así que bueno, pues lo dicho, empezamos con Berkeley y bueno, pues vemos cómo desde marzo pues ha iniciado pues un alcista, está en fase lateral total entre esa zona bueno, pues de los 28,6 y esos rangos ahora mismo que estarían entre los 18 y los 20, perdón, 0,18 y 0,20 euros. Y bueno, pues ahora mismo las zonas importantes por arriba estarían esos 0,23,6, que bueno, pues por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones en gráfico semanal, y aparte tiene ese nivel del 0,23,6 donde ya ha chocado, y en el gráfico diario, bueno, pues ha marcado ese doble techo. Lo voy a mostrar aquí. Ya lo comenté en vídeos previos. Este doble techo, bueno, pues ya lo comenté que era el riesgo que corría el valor en caso de chocar con este nivel y no ser capaz de superarlo con fuerza. Y bueno, pues al final es lo que ocurrió. Chocó con ese nivel y no pudo romperlo. Así que bueno, pues ese 0,23,6 es el primer nivel que tiene que superar en el más corto plazo para continuar con esta tendencia alcista que arrancó, como ya he comentado, en marzo. El siguiente nivel sería ese 0,28,6. Ese nivel es uno de los más importantes, ya que bueno, pues desde este nivel arrancó ese último tramo bajista que la llevó hacia los 0,18, y sobre todo romper este nivel abriría las puertas a esto, cerrar este gap, que lo voy a marcar aquí. Ese gap es el gran problema que tiene Berkeley en estos momentos. Es decir, romper ese 0,28,6 abriría las puertas a cerrar ese gap bajista, que no significa que una vez roto este nivel el valor entre en fase alcista, ni mucho menos, ya que eso ocurriría en caso de superar esta zona de los entornos de los 0,50. Como vemos aquí, es el nivel importantísimo donde ha chocado el valor. Bueno, pues desde el 2020 lleva chocando en ese nivel y es incapaz de superarlo, y cada vez que ha chocado ha comenzado tramos importantísimos de corrección. Es decir, los niveles clave por arriba son 0,23,6, 0,28,6, que abriría el camino a cerrar ese gap, que estaría en esa zona de los máximos de los entornos de los 0,40 y de los 0,30, y una vez conseguido superar ese gap, pues ya iría de nuevo a tantear esa zona de 0,50. Entonces, por arriba tenemos esos dos niveles, 0,23,6, 0,28,6. Por abajo tenemos el nivel de los 0,20, por el que estaría ese mínimo del que hacía referencia al doble techo, que como ya comenté en gráfico diario es lo que ha marcado el valor. Ese sería el primer nivel, que aparte de ese mínimo que sería el objetivo tras ese doble techo, pues pasaría también esa alcista que, como ya he comentado, arrancó en marzo. Es decir, ese es el primer nivel de soporte. El siguiente estaría en torno a los 0,19, y el más importante de los soportes estaría, lo voy a marcar, en torno a esta zona. Es decir, entre los 0,20 y los 0,18,5 tiene esa horquilla, que es el soporte importantísimo que el valor no debería de perder. Y para mantener esta proyección alcista de más corto plazo, sobre todo esa zona del 0,20, para no perder esa tendencia ligeramente alcista que ha arrancado el valor, y continuar atacando ese nivel del 0,23,6 con la intención de superarlo y ir a buscar esa zona del 0,28,6. Entonces tenemos por arriba esos dos niveles, por abajo 0,20, y ya por abajo, roto el 0,20, en caso de romperlo sería esa zona del 0,19, 0,18,5. Esos son los niveles importantes. Como ya he comentado, bueno, pues
la proyección del valor pasa por superar esos dos niveles e ir a buscar esa zona de los 0,50 y el valor cambiaría radicalmente su tendencia en caso de superar esos 0,50, ya que, bueno, pues como vemos aquí, ha chocado siempre en ese nivel y desde ahí ha corregido con mucha fortaleza. Es decir, que romper este nivel del 0,50 haría un cambio importantísimo en el sesgo del valor. Esos son los niveles importantes a futuro que debe superar el valor para, sobre todo, 0,50 para, bueno, pues ver que el valor ha dejado atrás esa fase lateral bajista e inicia un nuevo tramo alcista. Así que bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. De momento, como ya he comentado, en el más corto plazo manda ese doble techo que ha hecho en esos 0,236, objetivo el 0,20. Desde ahí, bueno, pues espero que vuelva a rebotar y vuelva a buscar esa zona de los 0,236 y, por supuesto, no volver a chocar sin romper con claridad ese nivel. CaixaBank es otro de los valores que, bueno, pues ya comenté que tenía unas divergencias bajistas bastante amplias en 4 de los indicadores. Y bueno, pues son unas divergencias bajistas que empezó a mostrar en julio. Esas divergencias bajistas, bueno, pues como vemos aquí, vamos a pasar al gráfico mensual. Es un gráfico que tiene un fondo alcista, como vemos aquí, ya comenté en el vídeo pasado, y bueno, pues el nivel sobre todo que no debería perder para mantener ese gráfico alcista sería este. La pérdida de los 4,41 sería la primera señal de alerta de ese posible fin de tendencia alcista de este valor. Bueno, en gráfico mensual, como vemos aquí, bueno, pues sí, lo vamos a hacer aquí directamente. Como vemos aquí, muestra divergencias también bajistas. Aquí las tenemos. Además, prácticamente, esto es gráfico mensual, vaya por delante. Bueno, pues en este todavía, como vemos aquí, no las ha confirmado, ya que, como vemos aquí, ese pico no se ha girado aún. Una divergencia bajista tiene que tener ya los picos, pues como vemos aquí, hace un pico y bueno, pues se gira a la baja. Eso es marcar una tendencia, una divergencia bajista. En este caso, pues todavía no la ha marcado. Así que, bueno, pues vamos a ver. Como vemos aquí, el estocástico tiene muchísima sobrecompra y también tiene esa divergencia bajista que no me va a dejar marcarla porque está pegado totalmente a esa parte alta. Así que gráfico mensual tiene también divergencias bajistas. El valor, aparte, bueno, pues tiene muchísima sobrecompra. Así que, bueno, cuidado con Caixa, vamos a ir marcando esos niveles. Por supuesto, esos 4,41 sería un valor bastante a tener en cuenta, ya que bueno, pues es uno de los mínimos que hizo antes de esos máximos históricos y bueno, pues perdido, ese sería una primera señal de alerta, esos 4,41, perder esos 4,41, bueno, pues puesto que haría que iniciara una corrección bastante más profunda que posiblemente la llevaría a esos entornos de los 3,46, esa zona de los 3,14, que es la zona de techos máximos, los 3,46 por donde pasa esa primera media exponencial. También pasaría por ahí otro de los mínimos, los 3,28, es decir, que la Caixa, en caso de perder el 4,41, sería una primera señal de alerta de cara a correcciones en el valor. Como ella ha dicho, pues muestra gráfico mensual divergencias bajistas. Ahora vamos a ir al semanal, que es de más corto plazo, y como vemos, bueno, pues aquí tenemos ese 4,40 aproximadamente. El primer soporte que tiene en gráfico semanal es el 4,90. Ese es el siguiente, el soporte más cercano que tiene en el corto plazo. Por ahora el valor ha rebotado desde esos entornos del 61,8% de corrección de todo este impulso alcista que creó el valor desde esa zona de los 4,40 hasta esa zona de los entornos de los 5,80, y bueno, pues el valor en esta corrección desde esos 5,80 ha parado en torno a ese nivel de los bueno, 4,95 euros, y desde ahí pues parece que rebota. Bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando ese rebote.
vamos a pasar ahora al gráfico diario, pues es debido por esto mismo, esa gran sobreventa que tienen todos los indicadores. Así que bueno, pues vamos a ver si el valor es capaz de superar estos niveles, que en el más corto plazo sería ese primer nivel sería esos 5.33 y sobre todo esos 5.50, 5.49, 5.50, que sería el nivel, bueno, pues que yo creo que una vez superado ese nivel ya iría a buscar de nuevo esa zona de máximos históricos, que estaría en torno a esa zona de los 5.80. Es decir que por abajo, primer soporte, 4.90, en gráfico diario, como vemos, pasa esa media de 200 sesiones por ahí, es decir, ese primer soporte fuerte estaría en los 4.90. Ahora mismo ha rebotado desde esos entornos de los 5 euros, recuperando esa zona de los 5.10, es decir, primera resistencia importante en el corto plazo, 5.33, luego estaría en esa zona de los 5.50, que si fuese capaz de superar esa zona de los 5.50, el valor iría a buscar los máximos históricos. En caso de no superar esos niveles, pues una vez corregida esa sobreventa, el valor bueno, pues volvería a corregir. Así que, lo dicho, primer soporte 4.90, soporte importante 4.90 y sobre todo los 4.40, como ya vemos aquí. Esos son los niveles importantes en CaixaBank y sobre todo remarcar que muestra divergencias bajistas tanto en el gráfico semanal como en el mensual. Es decir, que este rebote, dada esta situación, prácticamente será por sobreventa, y una vez corregida esa sobreventa el valor, bueno, pues de nuevo empiece a corregir. Yo, en caso de perder esos 4.90, ya me andaría con ojo, porque, bueno, pues sobre todo perder esos 4.40 aceleraría muchísimo la corrección. Y sobre todo, importante el dato de las divergencias bajistas, que muestra tanto en semanal como en gráfico mensual. Bueno, otra de las que me habéis preguntado es Ecentis. Bueno, pues Ecentis es un valor que se ha complicado mucho la situación una vez perdida esa zona de los 0.16, 0.17, que era el soporte que tenía el valor bien claro y en el que rebotó, bueno, pues en 3 ocasiones. Y en esa tercera, bueno, pues ya fue cuando lo consiguió romper a la baja y aceleró, como vemos aquí, esas caídas que le han llevado a esos entornos de los 0.10. Bueno, pues esto tiene unos niveles bastante claros, es decir, roto el 0,098, que es el mínimo que ha marcado el valor, entraría en caída libre, así que ese es el nivel que no debería de perder, y por arriba, para salir de esta situación, debería de ser capaz de superar el 0,136. Es decir, que esos dos niveles son los niveles clave. Nos podríamos ir al gráfico diario, pero yo creo que los niveles bien claros los marca aquí en el gráfico semanal. En el gráfico semanal también se puede dar una circunstancia, y es que vemos estos indicadores como los tiene, y lo que ha hecho en ese toque primero que hizo en septiembre a ese 0,098 es marcar un mínimo en todos los indicadores, como vemos aquí, y en ese acercamiento de los 0,098 esos mínimos no están marcándose, es decir, podría estar marcando unas divergencias alcistas, pero para marcar divergencias alcistas debe caer por debajo de ese 0,098. Es decir, que podría darse la situación de que el valor pierda este nivel, pero rápidamente recupere este nivel, creando un impulso alcista bastante importante. Pero para eso, bueno, pues debe darse esa situación. Es una situación, bueno, pues bastante regada. Recordemos que entrar en caída libre es la peor de las situaciones para un valor. Esos niveles son los dos niveles importantes por abajo, ese 0,098, importantísimo no perderlo, y por arriba, para salir de esta situación compleja que tiene el valor, romper esos 0,136. Hola luz. Pues hola luz, vamos a ver, primero vamos a ir al gráfico mensual. Bueno, pues el gráfico mensual, como vemos aquí, prácticamente desde 2022 es un gráfico muy bajista.
ha marcado en la vela del mes pasado un mínimo histórico. El valor por ahora sigue siendo bajista. Si bien es cierto, esta vela de este mes ha sido una vela alcista en comparación de las velas previas. Es decir, que el valor parece que intenta recuperar algo del terreno perdido. Es decir, bueno, pues viendo este gráfico, el nivel importante que debe superar el valor es el 1,71. Recordemos que este gráfico, como ya he comentado, es un gráfico bajista que ha tocado mínimos históricos tan solo hace un mes. Entonces, romper ese 1,71 es clave para ver que el valor tenga una reacción alcista e intente salir de este escenario en el corto plazo. Romper esa zona del 1,71 para mí es clave, ya que bueno, pues saldría de esta zona lateral bajista que tiene el valor y que inició en mayo, y de ahí iría a buscar esa zona de los entornos de los 2 euros, otro nivel importantísimo por donde pasa esta bajista que arrancó en 2022, y también pasa ese mínimo que fue soporte desde donde rebotó y llegó a esa zona de los 4,48 desde esta zona de los 2 euros, es decir, fue una subida bastante importante, y desde ahí, una vez roto, tuvo una caída muy importante, la que llegó a hacer esos mínimos históricos en entornos de los 0,82. Es decir, los niveles clave para mí en Holaluz son los 1,71, superarlos con fuerza, y sobre todo la zona de los 2 euros una vez roto ese 1,71. Por abajo vamos a ir al gráfico diario, ya que creo que tiene algún gap abierto todavía el valor, pero es un gap mínimo, ya que este gap alcista está completamente tapado, y el gap que le quedaría estaría entre esa zona del 1,32 y el 1,34. Es decir, una vez tapado ese gap del 1,32-1,34, en el más corto plazo el valor ya podría ir en busca de esos niveles de los entornos de los 1,71. Así que bueno, pues esas son las claves para mí de Holaluz, sobre todo de cara a salir bueno, pues de estos niveles peligrosos en donde anda, ya que bueno, pues no superar ese 1,71 y chocar de nuevo con ese nivel, y romper sobre todo esta zona de los 1,25, bueno, pues pondría en peligro esta estructura alcista que arrancó en septiembre, y podría de nuevo volver a tantear esa zona de los mínimos. Es decir, importantísimo no perder esa zona del 1,25 y superar la zona del 1,71 y sobre todo la zona de los 2 euros. Bueno, y tuvo reunido, vamos a verla en todos los plazos, ya que bueno, pues hay bastantes cosas que comentar sobre el valor. Bueno, pues lo primero, este rebote importante que ha tenido, ya comenté el tema de las divergencias alcistas que tenía el valor, y una vez marca esas divergencias alcistas, el valor ha arrancado desde ese nivel de los entornos de los 0,452 aproximadamente, un rebote bastante importante del valor, que de momento le ha llevado a superar esa zona de 0,50, zona importante, pero en ese nivel, bueno, pues el valor ya entra en sobrecompra. Es verdad que no hay señal de debilidad en el estocástico. Esto en cuanto al gráfico diario. Tenemos a un directional move contrayéndose, buena señal. Tenemos un easy move cortando al alza, buena señal. Tenemos a un vigía cortado al alza a la línea 0, pero ahí se ha frenado y se ha quedado en zona neutral. Tenemos a un Concord alcista. Es decir, en ese aspecto el valor, buena señal. Como vemos, ha llegado a ese primer nivel de los 38,2% de corrección de todo el tramo bajista, desde esos 0,66 hasta esa zona del 0,45 aproximadamente, y de momento el valor se ha frenado ahí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. De momento el valor no ha sido capaz de recuperar ninguno de los niveles importantes, de momento, salvo el 0,50, claro. Ese nivel sí que es importante, ya que fue uno de los mínimos importantes que perdió el valor y que la llevó a esa corrección que la llevó a 0,45. Vemos aquí, además hizo un pullback a ese nivel y volvió a corregir. Ahí es donde marcó esa divergencia bajistas.
Y bueno, pues esto en cuanto al gráfico diario, los niveles más importantes, bueno, pues sería esa zona de los 0,513, después estaría esa zona de los 0,55 aproximadamente y luego ya los 0,58 que sería el siguiente nivel más importante, junto con los 0,574 que es esos últimos máximos que hizo el valor antes de corregir a esa zona de los 0,45. Esto en cuanto al más corto plazo. Gráfico semanal. Como vemos, bueno, pues el valor rebota en las cercanías de esta alcista que arrancó en 2020, con lo cual buena señal por esa parte, pero los niveles importantes, como vemos aquí, sería esa zona de los 0,574, 0,575, aparte de esa zona de los 0,53 6, 0,53, que es por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones. Para mí, el nivel importante que debería recuperar, bueno, pues lo dicho, aparte de esos 0,53, esa horquilla del 0,53 por no ajustar tanto el precio, sobre todo sería esa zona de los 0,575, que es la zona de máximos previos que la tumbó hasta esa zona de los 0,45 aproximadamente, y luego por arriba también tendría esos niveles de los 0,642, 0,645, esa zona de los 0,71, 0,712. Esto en cuanto al gráfico semanal. La diferencia que tiene este valor, por ejemplo, respecto a CaixaBank, es que tiene sobreventa. Igual que he comentado, este es el gráfico semanal, vamos a pasar al mensual y como vemos aquí también tiene sobreventa. O sea, es decir, no es el mismo aspecto el que tiene por indicadores, ya que bueno, pues una sobreventa es sinónimo de rebote en los valores, si bien es cierto que tardan en mostrar esas divergencias y sobre todo esas sobreventas en la cotización, pero es mejor estar en sobreventa que en sobrecompra. En esta ocasión, en todos los plazos, tanto en mensual como en semanal, a excepción del gráfico diario, muestra sobreventa, como vemos aquí. Tiene divergencias alcistas en el estocástico, tiene divergencias alcistas en el Easy Move, así que bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. En ese aspecto los indicadores están en muy buen aspecto para ser capaz de por lo menos romper esa zona de la media exponencial de 200 sesiones y acercarse a esa zona de los 0,575 mínimo, y sobre todo yo creo que tiene sobre todo bastante fondo el valor para ir a buscar esa zona de los 0,64, 0,65, y bueno, pues ya veremos a ver en caso de superar esos niveles cómo iría evolucionando el valor. Esos son los niveles importantes, por supuesto por abajo pues no perder esa zona de los 0,45, ya que eso haría ir a tantear esa zona de la alcista, ya ir a tocar esa zona de alcista que estaría en torno a los 0,43. Es decir, por arriba 0,575 aproximadamente, 0,40, 0,64, 2,064,5 y más arriba ya estaría en la zona del 0,72. Esto en cuanto al gráfico semanal. Es decir que por ahora el rebote, pues buena señal. Los indicadores, buena señal también, en sobreventa y girados al alza. Si bien es cierto que bueno, pues todavía no han cortado la línea cero, pero se han girado al alza. Si es capaz de superar esa zona del 0,575, daría una buena señal alcista el valor. Así que bueno, iremos actualizando la información del valor. Bueno, y SACIR. Pues SACIR ahora mismo en el muy corto plazo está entre esa zona del 3.12 y la zona del 3.04 encajada. Es decir, bueno, pues si es capaz de superar ese 3.12, iría a buscar esos entornos de los 3.17, 3.18, que sería esa zona de máximos que hizo el valor antes de esta última corrección que la llevó a la zona de los aproximadamente de los 2.90. En esa zona toda esa zona de entre los 3.04 y los 3.12 es que es una zona compleja, ya lo he comentado en vídeos previos, porque pasan por ahí, aparte de esas resistencias, tiene todas las medias exponenciales que bueno, pues hacen su función de resistencia en este caso una vez perdidas. Es decir que es una zona compleja toda esa zona, y incluido esa zona de resistencias
horizontales, es decir, que el 3.17, 3.12, zona compleja de superar, que de superar daría una señal muy importante alcista el valor. Esto en cuanto al más corto plazo. En los indicadores, el estocástico, por ejemplo, ya se ha girado a la baja y bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando el valor. Lo dicho, ser capaz de superar esa zona del 3.12, 3.17, 6, 3.18 aproximadamente sería una señal muy importante alcista para el valor. En el gráfico semanal, ya lo he comentado también en vídeos previos, está pendiente de completar esta figura de hombro, cabeza, hombro, que bueno, por teoría es una figura que es bastante buena, ya que no solo por formación, como vemos aquí, los volúmenes también están bastante acordes con la formación. Tiene esta alcista que la corta justo en la cabeza, otra de las partes claves de esta formación, y encima está en zona de techos y bueno, pues muy cercana a esa parte de techos de la zona del 360, es decir que es una zona, bueno, pues bastante compleja. Como he dicho, bueno, pues está pendiente todavía de esa formación de una de dos, o disolverla. Eso sería en el caso de superar esa zona del 3.36 o de confirmarla en caso de perder esa zona de los 2.88 con mucho volumen y claridad. Es decir que ahora mismo está en una situación un poquito delicada el valor, ya que bueno, pues se enfrenta tanto en el corto plazo como en el gráfico semanal bueno, pues a esos niveles, a esas figuras que tiene pendientes de confirmar. Bueno, pues en el gráfico semanal, en cuanto a los indicadores, lo bueno que tiene es que está en sobreventa y se han girado al alza prácticamente, incluso el directional move empieza a contraerse, el easy move está pegado ahí a la línea cero, el estocástico, bueno, pues girado al alza, el vigía también girado al alza, a punto de cortar la línea cero, y el Concord también girado al alza. Es decir que en gráfico semanal, a pesar de esta figura, los indicadores, bueno, pues tienen buen aspecto. Y en cuanto al gráfico mensual, pues como vemos aquí, ha perdido esa alcista que arrancó en el 2020. Ha perdido esa alcista, si bien es cierto que ha conseguido recuperarla, bueno, pues justo en, este es el gráfico mensual, en esa última sesión del valor, bueno, pues ha conseguido recuperar esa alcista al cierre. Ese primer nivel que no debería perder el valor sería esa zona del 2.88. Como vemos aquí, zona importante, ya que en el gráfico semanal, como ya hemos comentado, vamos a ir allí otra vez. Ese es el nivel del neckline, de ese hombro, cabeza, hombro, que no debería perder, y si lo pierde debería hacerlo de forma clara y contundente, con un gran aumento de volumen para confirmar esa figura. Como vemos aquí, también es un nivel bastante importante, es ese primer nivel de soporte importante que tiene el valor para no perder este impulso alcista que arrancó, pues lo dicho, en 2020, y en caso de perder este nivel del 2.88 abriría un camino a un tramo bajista hasta esa zona de los 2.49, 2.50, por donde pasarían esas medias exponenciales y ese nivel horizontal de soporte. Ahí ya confirmaría la pérdida completamente de esta alcista. Y bueno, como vemos aquí, pues tiene divergencias bajistas en el vigía como en el estocástico, y también las tiene en el easy move. Es decir que, bueno, pues de momento vamos a ver cómo va evolucionando en esos entornos de la zona del 3.30. Pasaría en gráfico mensual esa media de 200 sesiones, es decir, zona importante de resistencia en la que ahora mismo el valor chocó en ese último rebote que tuvo hacia ese nivel, y desde ahí empezó de nuevo la corrección. Las zonas que no debería perder en primer lugar sería esa zona del 2.88 y sobre todo esa zona de los entornos de los 2.50, donde estarían esas, en el gráfico mensual, esas medias exponenciales y esa resistencia horizontal. Pero una vez perdido ese nivel del 2.88 ya confirmaría la rotura de esta alcista, perdería el valor esa fortaleza que lleva desde el 2020 en esa tendencia alcista, y bueno, pues empezaría una corrección algo más profunda en el valor.
Es decir, que niveles importantes 2,88 y 2,50. Los entornos de los 2,50 serían los niveles importantes del valor a tener en cuenta. Bueno, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordad que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. También he abierto un canal en Telegram al que os podéis unir gratuitamente. Un saludo, buen fin de semana.